Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo hablando de dos personajes que sabemos que existen en Fontaine prácticamente desde el día 1 y que sin embargo estamos ya cerca de Natlan, apenas a 3 meses y medio y no tenemos noticias de estos personajes. Así que va a ser lo que veis en este vídeo, especulación, no son noticias confirmadas y que sepáis que el kit, por lo menos de uno de los dos personajes, lo tendremos en 2 semanas desde que veáis este vídeo, porque cuando salga Arlequino y la 4.6 sabéis como siempre que se liquea toda la 4.7 y creo yo que por lo menos uno de estos dos personajes por fin tendrá el kit con nosotros. Hoy vamos a ver lo que yo creo y no soy el CEO, espero equivocarme y espero no acertar. Pero también la capacidad de deducción que hemos tenido con lo que puede venir a futuro siempre ha sido sospechosamente fiable. Así que vamos a hablar de Sigewinne y de Clorinde. ¿Qué rol pueden cumplir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo están trabajándose de manera interna y no en las betas en Hoyoverse? Y sobre todo, dejadme en los comentarios antes de ver el vídeo, ¿cómo pensáis que Sigewinne y Clorinde van a ser como personajes a día de hoy? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Os espero venir y vamos con estas dos pedazos de personajes. Empezamos por Sigewinne. Clorinde la dejaré para el final porque creo que muchos y muchas tenemos bastante hype, ya que en el tráiler de Fontaine vimos a Clorinde, lo estaréis viendo ahora mismo, pegando un escopetazo a la cámara y todos pensamos que... un escopetazo, un disparo con un revólver, no sé, creo que es... Y todos pensamos que vendrían nuevos tipos de armas relacionadas con disparar. No hemos estado lejos con Navia y Chebrus, que tienen armas que disparan, aunque al final usan mandoble y lanza, que son armas que ya existían. Pero al menos, como siempre, y como se hizo en un vídeo anterior de aciertos de Hoyoverse, de nuevo sembraron expectativas. Pero vamos con Sigewinne. Sigewinne es un bicho pequeñito y se supone que tiene rol de healer, y esto es porque ya sabéis que en ciertas misiones donde nos explican parte de el trabajo de cierto personaje, Sigewinne es una enfermera que nos ayuda con ciertos temas en el fuerte Merópide y poco más que os voy a comentar para que no hacer la historia y nada de spoiler. El caso es que debido a todo esto podemos deducir que va a ser healer o que puede llegar a ser healer, y además es del elemento hidro. Sigewinne se confunde muchísimo con Bailu del Honkai Star Rail, que es elemento electro, y es como la Kiki del Star Rail. Es el healer que te mete overheal y que básicamente sale en el permanente haciéndote perder el 50-50 y no tiene mucho más, porque con el tiempo, como sabéis, Star Rail sí que está aplicando el power creep de manera muy rápida, muy constante y muy fuerte, y ya hay healers promocionales por encima de los dos healers que eran Natasha y Bailu, pero esto no es un vídeo de Star Rail. Volviendo a Sigewinne, ahora como sabiendo que es healer y es hidro, tenemos que tener en cuenta que tenemos a día de hoy dos healers hidro muy potentes, que son Bárbara y Kokomi. Bárbara, de hecho, ahora su C6 sí se activa en el abismo, ha ganado bastante más sitio, aunque al final, a pesar de todo el tiempo que llevamos jugando Genshin y la gente mal acostumbrada a que su ulti no se utilizase, ya no tiene tanto sitio Bárbara simplemente por esa costumbre. Pero la realidad es que a día de hoy, pudiéndote revivir una vez por sala y además con una curación fuerte y una aplicación semidecente para equipos de Dendro principalmente, pudiendo tener alrededor de ti Perma-Aro, gracias al libro Sacrificios, y llevando el set de Instructor, y a pesar de ser un set de 5 estrellas, curar una barbaridad, Bárbara es un personaje bastante útil, principalmente, como digo, para Hyperbloom, con personajes a melee, un equipo extraño de Nahida, Bárbara, Sino y un último personaje puede funcionar perfectamente, y sobre todo para Bloom de Nilou. Si no tenéis a Kokomi o la tenéis en otro equipo, Bárbara funciona muy bien en los equipos de Bloom de Nilou, eso sí, hay que estar bastante a melee. Y luego tenemos a Kokomi. Kokomi tenía, aparte de los anteriores usos que os comenté en Bárbara, principalmente en Bloom, Kokomi es muy mala para jugar Hyperbloom con Sino y otros personajes a melee. Kokomi sí que tenía un sitio superior, y es básicamente que en equipos de Permafrost y en el equipo famoso raro de mezcla de rotación de Sakarosa, Fischl, Xiangling, Kokomi, llamado Sukuokomon, que prácticamente nadie lo juega, no se usa, pero en su momento llegó a la comunidad y es bastante interesante el equipo. Esos equipos, básicamente, el primero, el Sukuokomon,
la gente ni se acuerda de este equipo ni lo juega. Y por otro lado, el otro equipo, el equipo de Permafrost, ha evolucionado bastante bien, es algo sólido, pero al llegar Furina y Xianyun tenemos nuevos techos y tenemos a Mona Ámbar, con lo cual son healers hidro que, si bien Kokomi está en alta estima por lo que cura y al menos te da una aplicación de hidro decente, no muy alta como Shinkyu, y una curación sólida, no tendríamos quizá un healer hidro que nos superase a Bárbara y a Kokomi, que fuese mucho más útil y estuviese mucho más integrada en ciertos equipos. Y aquí es donde puede entrar Sigewinne. Sigewinne, aparte de curar bien, y yo no sé qué capacidad de aplicación tendrá, ya que Bárbara y Kokomi no aplican mal, pero podría haber un healer hidro que aplique ligeramente mejor, sabiendo ya los testeos que han hecho con la aplicación de Furina, Yelan y Shinkyu y la diferencia entre sí para medir bien cómo hacer que un personaje aplique suficiente para no romper el juego, básicamente. Creo que por ahí va uno de los tiros. Otro de los tiros con Sigewinne posiblemente sea el bufar. Es decir, Kokomi puede llevar cazador de dragones y un set que bufe, Bárbara puede llevar instructor también y cazador de dragones, aunque para tener perma halo de aqua aplicando hidro es mejor llevar sacrificio. Es posible que Sigewinne sea el mandoble hidro que nos falta, con lo que aquí pues podrá llevar Favonius y por fin le darán uso al Favonius, o no, y sacrificio y alguna cosa, alguna mecánica con su elemental. Pero sobre todo lo que tengo ganas de ver es si bufa la vida máxima del equipo como una especie de healer buffer hidro. Y además tengo ganas de ver si por un lado hacen que bufe la vida máxima del equipo y o por otro, hacen que también tenga algún tipo de acercamiento a ser un soporte dedicado hidro para los monohidros, para Neuvillette. Lo que pasa que si fuese un soporte dedicado hidro que nos bufa de alguna manera el bono hidro y la vida máxima, es posible que los equipos monohidro de Neuvillette, que a día de hoy no existe un monohidro puro, y lo entrecomillo mucho porque los equipos de Neuvillette ya están en el canal hace tiempo, os recomiendo ir a verlos. Quizá si tenemos un soporte que nos dé algún bono hidro o algún daño crítico hidro, más vida por ciento, más curar y alguna ligera aplicación o sin la aplicación, es posible que los monohidros de Neuvillette ya son de lo mejor del juego. Las combinaciones de equipos de Neuvillette se vayan muchísimo más lejos y literalmente establezcan un techo de todo el juego y luego por debajo todo el resto de equipos. Y estaría demasiado roto, aunque habilitaría algunos equipos también de algún otro personaje, o quizá hacen o adecúan que este personaje pueda hacer el rol de Baizu en equipos de Hyperbloom o de Dendro, que pueda también jugarse quizá con Arlequino, que pueda complementarse con Furina y así poder hacer reacciones de vaporizado con algún personaje que solo con Furina no pudiese, y que al final, como una especie de healer hidro sólido para muchos equipos, cosa que a día de hoy no hay un healer hidro sólido, porque en Permafrost por encima de Kokomi hay personajes. En, yo que sé, descendentes de Gaming no se juegan healer hidro, se juega Bennett más Xianyun. En los equipos de Raiden se juega Bennett, en los equipos de Hyperbloom se juega Cookie o Baizu en los equipos de Sino. Es decir, quizá quieren que Sigewinne haga ese papel. Ahora, vamos con Clorinde, porque más o menos la definición de Sigewinne puede rondar lo que os acabo de comentar. Clorinde. Clorinde es un personaje electro y se comenta que se está trabajando en Hoyoverse, aparte de lo que ya se sabe, y de ser espada a una mano. Se comenta que se está trabajando acerca de una especie de generador de energía muy potente fuera del campo. Sabemos que los electros están directamente relacionados con la recarga de energía, pues ya sabéis, Raiden, la consonancia electro, todo lo que llegó con Inazuma, el rework que hubo en su momento a las reacciones con electro que mejoraron un poquito, y básicamente que Clorinde sea un soporte o sub DPS o algo así, ahora lo veremos, que regenere energía al equipo y que de alguna manera fuera del campo, entiendo yo que de alguna manera golpeará con electro. Puede ser que sea una mezcla entre Dori y Cookie, porque Cookie explota bien los Hyperblooms y cura, pero no genera energía para el equipo. Y Dori explota mal los Hyperblooms, también cura, pero sí que genera una burrada de energía para el personaje en campo, aunque muchos no recuerden qué hace Dori, literalmente. Y Clorinde creo que tiene pinta de ser una especie de Dori barra Cookie 5 estrellas útil. Es decir, sería muy bueno y mucha gente tiraría como locos a por Clorinde y se establecería como un muy buen personaje, ya que además Fontaine nos ha traído un montón de healers poderosísimos, como por ejemplo Xianyun, que se ha ido directamente a Mast Pool, a la mejor tier del juego. Y creo que Clorinde va a ser algo así como un personaje que golpee con electro fuera del campo explotando Hyperblooms como lo hace Cookie,
Que se pueda jugar triple maestría para poder jugarse, por ejemplo, en electrocargados con Nubilet, que regenere energía al equipo, cosa que es algo adicional que no hace Cookie y que a lo mejor cure de alguna manera suave o una manera... No creo que llegue a ser una curación demasiado sólida para que no sea el healer principal y no sea tan rota como, por ejemplo, una Cookie que puede ser el soporte principal de healing más el explotador de Hyperblooms, y que quizá esto tenga sinergia para jugar Chevreuse con Clorinde, con Arlequino, porque obviamente no nos olvidemos que los personajes que van a salir no van a ser de uno o dos equipos, tendrán que tener ciertas sinergias con más equipos, siempre y cuando no sean carries. Aquí, por último, hay gente que dice que Clorinde puede que sea carry. Yo creo que concretamente con Clorinde lo descarto totalmente, porque Clorinde ya va a competir con Sino, va a competir con Raiden, va a competir con Ketching Espada a una mano. Ya tenemos demasiados carries de Electro que hacen su trabajo demasiado bien, entre ellos un Arconte. Y traer otro carry Electro básicamente creo que no aportaría nada nuevo al juego. Hay carries de otros elementos que harían falta, que hacen roles distintos y no lo mismo de siempre. Así que creo que Clorinde va a ser una especie de mezcla entre Cookie y Dory, generar energía al equipo, curar de manera suave, explotar a los Hyperblooms y nos dará algún tipo de bufo al equipo, me imagino que o la maestría o la regeneración de energía, mejorando, como digo, ligeramente o a Cookie o a Dory o a las dos. Y eso sí, el tema de la sinergia con el healing, si Clorinde hace el resto de cosas pero no cura, no sé qué diferencias tendrá quizá con una Fischl, aunque Fischl no explota los Hyperblooms, pero sí genera mucha batería, hace mucho daño. Beidou es un sub-DPS espectacular que hace más daño multitarget que Fischl, igual no genera energía y tampoco explota los Hyperblooms. Y ya sí explota los Hyperblooms, pero no genera energía. Entonces es extraño y veremos qué rol cumple Clorinde, porque en caso de no curar, quizá lo que le ponen es que haga un daño brutal por encima de Yae. Entonces, en cuyo caso será un power creep muy fuerte de Yae. Pero yo voto más a que un power creep poderosísimo de Yae, que encima genera energía al equipo, lo que haga sea más un rol de una Cookie 5 estrellas. Así que, poquito más. Esto es lo que hasta ahora en la comunidad podemos deducir que Sejuani y Clorinde pueden traer. Esperemos dentro de unas semanas que se sepa ya el kit de verdad por la beta de Clorinde o de Sejuani, porque una de las dos llegará a la 4.7. Y dejadme en los comentarios, ahora que acabáis de ver el vídeo, qué creéis que va a ser de estos dos personajes. Poquito más. Gracias por disfrutar del vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis mini, ya sabéis, explotar el botón de like, suscribirse, venir a los directos. Gracias a todo el equipo del canal siempre. Y gracias a las personas que se acuerdan en los comentarios de todo el equipo del canal, que esto es una cosa de bastantes personas y no solo yo. Y eso, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.